Muy buenas tardes, estimados estudiantes del curso de Estadística y Probabilidad. Hoy, 30 de octubre, siendo las 4 de la tarde, les quiero dar la bienvenida para el desarrollo de este CIPAS, del primer CIPAS de ¿qué? De la fase 2. Profe, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Me confirman si está bien el sonido? Sí, señor profesor, sí se escucha. Listo. Bueno, Buenas tardes, gracias. profe. Sí, señor. Está bien, Sí, buenas tardes. listo. Buenas tardes, bienvenidos. Listo, entonces, para el día de hoy tenemos como agenda, tenemos el saludo de bienvenida, que lo acabamos de dar, la contextualización de la unidad 1, fase 2, organización, tablas de frecuencias para datos agrupados y no agrupados, gráficos estadísticos y medidas de tendencia central. ¿Sí? Entonces, lo primero que todo, pues nuevamente les quiero dar la bienvenida al desarrollo de esta fase 2, cuyo nombre se llama organización. En esa fase nosotros vamos a tener o vamos a adquirir como el conocimiento de cómo empezar a utilizar una tabla de datos para poder realizar el análisis de ellos mismos, ¿cierto? Entonces también permite, o sea, con eso, con esa organización de los datos que tenemos, podemos también realizar cálculos de probabilidad, aplicar el teorema de Bayes y la interpretación de eventos condicionales. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo quisiera saber es si ustedes ya se registraron en el CIPAS por parte ¿de qué? De la plataforma, o sea, de la plataforma de la universidad. Sí, profe. Yo le di a confirmar asistencia desde el computador y me conecté desde el celular. Ah, listo. Listo. Entonces aquí vamos a realizar como un pequeño repaso de cómo uno se registra o prácticamente confirmar la asistencia del CIPAS. Entonces nosotros ingresamos a nuestro curso o en el caso de ustedes, aquí no me sale, en el caso de ustedes, debajo de los cursos, les sale ese letrerito acá, ¿sí? En esa ventanita que dice comunidades de interacción y participación académica y social, CIPAS, ¿sí? Aquí les aparece uno que se llama CIPAS 1, fase 2, organización Edwin David Roa, creo que se les aparece así, ¿sí? Eh, ¿Alguno de ustedes no lo ha hecho y lo hacemos desde acá? ¿Quién no ha realizado de pronto el registro por el campus virtual? Yo no me he registrado, profe, pues me encuentro conectada desde el celular. Listo, listo, Rosa. ¿Su merced me puede regalar su código, es decir, su documento de identidad? 46-379-204. 379-204. Sí, señor. Listo, entonces, listo, ustedes ingresan a su campus virtual. Aquí estamos viendo cómo es y aquí en esa parte es donde a ustedes les aparece, donde dice comunidades de interacción y participación académica y social, CIPAS. Entonces, aquí ustedes se están dando cuenta que dice CIPAS 1, fase 2, estadística y probabilidad, Edwin Roa. Y solamente tienen que darle aquí clic donde dicen inscribirme. Entonces, en ese caso, listo, le dimos inscribirme y ya salió confirmado. Pero aquí luego le sale ese letrerito que dice confirmar asistencia. Le damos clic en confirmar asistencia. Ah, no, pero aquí ya no me permite. Ya toca desde el entorno
desde el entorno de ustedes. Listo, entonces ahorita Rosa en cualquier momentico ingresa otra vez a ¿cómo es? A su plataforma, a su campus virtual y le dices acá confirmar asistencia. Ahí cuando le dan confirmar asistencia, ahí ya le sale el link de la conferencia, ¿sí? De esa manera Listo, es profe. para qué, para saber quiénes ingresaron a la clase. Sí, señor. Listo, gracias Rosa. Listo, listo. Entonces, sí quedó claro cómo se hace para inscribirse y para confirmar la asistencia. Sí, señor. Listo, muchas gracias. Listo, entonces, aquí devolviéndome nuevamente, entonces, ingresamos al curso. Entonces, lo que quiero también recordarles a ustedes es que nosotros estamos iniciando el momento intermedio, ¿cierto? Entonces, que ahí es donde nosotros vamos a encontrar fase 2, fase 3 y fase 4, ¿sí? Entonces, nosotros estamos aquí en fase 2. Ese se llama organización, entonces le damos un clic acá. Lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es aquí la parte de la guía de aprendizaje, ¿cierto? Entonces nosotros ingresamos aquí en guía de aprendizaje y vemos qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo debemos realizar. ¿Sí? Aquí nos dan el paso a paso de cómo tenemos que realizar y cómo debemos hacer la entrega del trabajo. Listo, después de tener, de saber Profe, perdón. qué es lo que tenemos que hacer. Sí, señor Luis Horacio. Perdón, profe. No se está proyectando su pantalla, solo se desmuece. Yo sí estaba viendo perfectamente. ¿Sí? Yo Pero también. espere, vuelvo otra vez. Sí, se estaba viendo bien. Listo, acá nuevamente Ahí, volví a proyectar. señor. Sí, señor, se ve bien. Listo. Bueno, entonces ingresamos en fase 2 y aquí entramos a contenidos y referentes bibliográficos. Entonces, en esta parte de contenidos y referentes bibliográficos, nosotros vamos a encontrar cuáles son las lecturas y cuáles son los conocimientos que nosotros debemos tener en cuenta para poder desarrollar nuestra tarea, ¿cierto? En este caso nosotros tenemos 4 lecturas, ¿cierto? Entonces pues es como un requisito como para de pronto refrescar la memoria de lo que tenemos que hacer. Digo, de los conocimientos que tenemos que tener para poder desarrollarla, ¿cierto? Después de tener los contenidos referentes bibliográficos ya de pronto leídos, podemos ingresar nuevamente a... Listo, entonces en un momento intermedio, fase 2. Entonces ya nosotros ingresamos aquí a esa parte que dice foro de discusión. Aquí esa parte del foro de discusión es donde les estamos diciendo qué es lo que hay que hacer, ¿cierto? Entonces ese es el espacio donde nosotros vamos a interactuar. Entonces, en ese caso, por ejemplo, voy a ingresar al grupo 102, ¿sí? A ustedes como estudiantes les sale solamente el grupo de ustedes. ¿Sí? Entonces, digamos, acá ingresamos a fase 2. A ustedes, perdón, a ustedes les va a aparecer 2 foros, ¿cierto? 2 bienvenidas a la fase. Entonces, ¿en cuál nosotros nos vamos a ir? Donde yo aparezco. Entonces, donde dice comenzado por Edwin David Roa, que es el foro donde yo les voy a tener en cuenta la participación. El otro es el foro que realizó la directora del curso, pero cuando ella subió el foro de ella, cuando abrió el foro de ella, el sistema se lo mandó a todos los cursos. ¿Listo? Pero entonces nosotros vamos a ingresar al que dice Edwin David Roa. Aquí en esta parte, comenzado por Edwin David Roa. Sí, entonces, cuando le damos a ingresar, entonces aquí no, les estamos explicando qué es lo que deben hacer prácticamente paso por paso, ¿cierto? Entonces aquí está como una pequeña bienvenida.
de qué consta la actividad. Entonces, ¿cuál es el compromiso que ustedes deben tener? Entonces, aquí los estamos colocando. Entonces, leer cuidadosamente la guía de actividades, o sea, la guía de aprendizaje y la rúbrica de evaluación. Y obviamente aquí participar en el foro, ¿cierto? Entonces, en el foro ustedes deben colocar el nombre, el literal escogido, una variable para el ejercicio 2 y dos variables para el ejercicio 3. Esas variables son cuantitativas. ¿Listo? Entonces, para facilitar de pronto el recorrido de la plataforma o para facilitar el desarrollo del ejercicio, pues la red del curso preparó esos 3 ejercicios para poderlo, sí, como una guía pequeña para que lo puedan resolver, ¿cierto? Entonces, acá, nuevamente aquí les recordamos que tienen que tener en cuenta el material bibliográfico de esa unidad y las fechas clave, ¿cierto? Entonces, que inició el martes 28 de octubre y que termina el jueves 27 de noviembre. Que esta tarea o esta actividad o esta fase 2 tiene una valoración de 140 puntos de los 500 puntos del curso, ¿cierto? De todas formas, aquí al finalizar el foro, yo les anexé los archivos que son necesarios para el desarrollo de esa actividad. Listo. Aquí, ese que dice fase 2, organización plantilla, es donde nosotros vamos a desarrollar el ejercicio, ¿cierto? Entonces, aquí estamos abriendo el ejercicio, estamos abriendo la plantilla y acá nos encontramos con las pestañas de trabajo, ¿cierto? Entonces, aquí empezamos primero acá en portada. Entonces, por ejemplo, acá dice presentado por. Entonces, aquí colocamos el nombre de cada uno de nosotros. Entonces, aquí Pepito Pérez. Aquí el grupo. ¿Que de dónde vamos a saber a qué grupo pertenecemos? Nosotros vemos el grupo al que pertenecemos aquí en esa parte del foro. Ustedes ingresan y aquí dice, bienvenidos a la fase 2 organización, y acá dice grupo 211-622 y en ese caso 102, ¿cierto? Entonces, ese numerito de acá, ese es el número del grupo que aparece. Entonces recuerden, 211-622, que es el código del curso y al grupo que pertenecen es el que aparece acá, el que está después de raya al piso. ¿Listo? Entonces, ese es el que vamos a colocar nosotros aquí. Entonces, 211-622 raya 102. Por un ejemplo, ¿cierto? Entonces, presentado a. Entonces, en el caso de ustedes, entonces van a escribir mi nombre. Entonces, recuerden que yo soy Edwin David Roa Núñez. Y aquí ya está prácticamente lleno lo demás. Entonces acá, Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Entonces aquí ustedes van a colocar el SEAD al que pertenecen. Por ejemplo, en mi caso, que yo soy del SEAD de Tunja, entonces nosotros escribimos acá ZC Boy raya Tunja. ¿Listo? Y el año, que ahí ya está escrito, ¿cierto? Esa es la parte de la tarea, entonces ya de la portada. Entonces aquí ya cambiamos nosotros, después de llenar la portada, ya pasamos a la situación y caracterización. Entonces acá nos está diciendo que con el propósito de identificar los factores que afectan el rendimiento académico, entonces, mejor dicho, dicen, en pocas palabras, nos está diciendo que la carrera tiene 3 créditos, entonces que son más o menos 160 horas de estudio en todo el periodo, es decir, que una aproximación de 8 a 12 horas de estudio en la semana, ¿cierto? Y aquí nos están diciendo cuáles son las variables cuantitativas y cuáles son las variables cualitativas
que vamos a trabajar, ¿cierto? Entonces, recordemos que el ejercicio nos está diciendo que escojamos ¿qué? Variables cuantitativas. Que para el ejercicio 2 escojamos una variable y que para el ejercicio 3 cogemos la misma variable que escogimos en el ejercicio 2 y otra variable adicional, ¿cierto? Eso. En la siguiente pestaña encontramos la de base de datos. Entonces aquí nuevamente les estamos recordando cuáles son las variables cuantitativas que vamos a trabajar, ¿cierto? Entonces, ¿qué dónde vamos a tener en cuenta esas variables? Nosotros simplemente escogemos, por ejemplo, horas de estudios semanales, ¿sí? Entonces, buscamos aquí en las columnas horas de estudios semanales. Entonces, esa es la que nosotros vamos a tener en cuenta para trabajar. Toda la columna, no solamente que una sola celda, no, sino toda la columna para las horas de estudio semanales o prácticamente para la variable que vayamos a escoger. Profe, Sí, señora. qué pena, profe, es que me perdí un poquito. Ahorita que estaba diciendo, mucho gusto, Luisa, qué pena. Sí, Ahora que tranquila, estaba diciendo Luisa. para escoger, por decir, horas de estudios semanales y habló de las variables, pues yo sí leía que decía en el foro que hay que escoger dice indicando sus elecciones de variables para los ejercicios 2 y 3. Pero Sí, entonces ahora usted estaba diciendo algo de horas de estudios semanales, no, habló de variables. Entonces, listo, qué pena. listo, sí, señora, tranquila. Sí, ya iba a volver a repetir esa parte, tranquila. Listo, entonces Muchas gracias. tenemos en esa pestaña, tenemos la base de datos, ¿cierto? Tenemos la base de datos. Entonces, en el ejercicio, aquí, volvamos aquí al foro, ¿cierto? Entonces, acá lo primero que tenemos que escoger es una letra para la primera actividad, ¿cierto? Entonces, la primera actividad sería el ejercicio 1, ¿sí? Entonces, aquí en el ejercicio 1 nos dice, escoja una letra, pero esa letra no se debe repetir en el grupo, ¿cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, digamos, Edwin Roa escogió ¿qué? El literal C. Entonces, para esa parte del ejercicio 1, yo tengo que hacer, ¿qué? Tengo que hacer una infografía. Esa infografía debe ser en inglés, ¿cierto? Entonces, recordemos que una infografía es como un cartel que se quiere mostrar donde se pueda explicar brevemente un tema, ¿cierto? Entonces, vamos a realizarlo en inglés y le hacemos como o sea, ¿qué? Tomamos un pantallazo y lo pegamos aquí en algún ladito aquí en esa misma hoja, lo pegamos, ¿cierto? Y fuera de eso, aquí abajo vamos a escribir el link donde lo hicieron. Por ejemplo, si lo hicieron en Canva, entonces pegan el link de Canva para que nosotros lo podamos revisar bien, ¿cierto? Entonces, ese es el primer paso para el ejercicio, para el foro, ¿cierto? De escribir, escoger el literal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos, acá tabla de frecuencia, hago mi infografía en inglés y la pego acá y pego el link donde yo lo pueda ver después, ¿cierto? Preguntas de la infografía. Profe, qué pena si de pronto no entendí muy bien. Escoger una letra y hacer la infografía es de acuerdo a ese tema, o sea, hablar de ese tema. Sí, señora, sí. Entonces, aquí es, por ejemplo, el literal A es frecuencia absoluta y percentil. El literal B es frecuencia relativa y decil. El literal C, tabla de frecuencia y marca de clase. Literal D, kurtosis y amplitud de clase. Y el literal E,
histograma y kurtosis, ¿cierto? Entonces, debe ser con esos dos temitas que aparecen acá. ¿Listo? ¿De acuerdo? Sí, Lady. Profe, ¿En dónde puedo ver qué estudiantes escogieron Ya, tal letra? Porque listo, tú ya les mencionabas que muestro, no tranquila. podemos repetirla. Listo, sí, Disculpa, sí, sí. gracias. Listo, ya les muestro, tranquilas. No, tranquilos, no se preocupen, no se me adelanten todavía. Sí, Holman. Tutor y compañeros, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor. Tutor, ¿por qué en inglés la infografía? Porque nosotros sabemos que ahorita el inglés prácticamente va a ser el lenguaje universal, entonces es para empezarnos a afianzar en inglés. Todo estudiante de la UNAD tiene que pasar por los tres niveles, digo, sí, por los tres niveles de inglés, ¿cierto? Por el A, por el B, y creo que les exigen a ustedes hasta C1 más, o simplemente C1, ¿cierto? Entonces recordemos que hay nivel A1, A2, B1, B2, después sigue B1 más, B2 más y después ahí sí el C1 que creo que es el que les piden, no estoy seguro si es hasta solamente B2 más o hasta el C1. Está ¿Listo? hasta Entonces B1, es, buen día, sí, tutor y compañeros. Dice hasta B1, dice, pues digamos, toda la temática de los cursos. sí. Listo, entonces es hasta esa parte. ¿Sí? Entonces es para irnos familiarizando con el idioma inglés. Em, Ese curso de estadística y probabilidad más o menos se está viendo entre tercer semestre y quinto semestre, ¿cierto? Aparte, hay unos cursos, por ejemplo, digamos, en ingeniería industrial, en ingeniería multimedia, hay cursos que ya vienen en solo inglés. Entonces es como para que ustedes también empiecen a afianzarse y a tomar como esa posesión a ese idioma. Sí, el inglés no es difícil, es simplemente práctica. Entonces vamos a iniciar desde acá, desde la práctica. ¿Listo? Entonces aquí ya hablamos del ejercicio 1 de la infografía. Listo. Ahora, pasamos al siguiente que es el ejercicio 2. Entonces, aquí en el ejercicio 2, acá ya nos dice que tenemos que escoger la variable, ¿cierto? Entonces, aquí, listo, entonces acá, listo, entonces aquí escoge, mire, aquí le damos en el nombre, acá, o sea, en la celda A3, un clic y aquí se nos habilita la variable que vayamos a trabajar, ¿cierto? Entonces, acá nosotros le damos el clic y aquí nos sale qué horas semanales de estudio, clasificación promedio, satisfacción con modalidad virtual, dominio de TIC y horas de plataforma. Entonces, aquí es donde nosotros estamos viendo las variables que tenemos, perdón, la variable que vamos a escoger para realizar el ejercicio 2, ¿sí? Aquí en la pestaña de la base de datos, les estaba mostrando aquí la base de datos, ¿cierto? Los datos aleatoriamente, ¿cierto? Que son 400 datos. ¿Sí? Entonces acá nosotros vamos allá, empezamos aquí como a mirar qué variable vamos a utilizar, ¿cierto? Si horas de estudios semanales o calificación promedio o satisfacción con la modalidad o dominio de la SIC o las horas de la plataforma de NUNAT. ¿Sí? Esos son ejemplos para poder trabajar el ejercicio. ¿Sí? Entonces acá, en el ejercicio 2, recuerden, le damos clic aquí en la celda A3 donde dice horas de estudios semanales y nos sale la pestañita para desglosar. Y aquí es donde vamos a escoger la variable que vayamos a trabajar. ¿Listo? ¿Quedó clara esa parte, muchachos? Sí, profe, ahí está bien. Listo. Entonces, por ejemplo, digamos que Edwin Roa quiere trabajar horas de plataforma de la UNED. Entonces le doy ahí y ahí él automáticamente me trae los datos de qué, desde aquí. Sí, entonces el ejercicio 2
aquí en esa parte, con un macro que hay, nos importa toda esa columna G, ¿sí? Entonces no la importa y aquí la tenemos pegada, ¿cierto? Entonces aquí hacia abajo encontramos los 400 datos, ¿sí? Entonces acá, ¿qué nos está diciendo acá? Entonces aquí recordemos que N quiere decir número de datos y ya vamos a explicar esa parte. ¿Listo? Ya ahorita empezamos a explicar esa parte. Ahora, para el ejercicio 3, listo, le damos clic en la pestaña de ejercicio 3. Entonces, aquí nos vuelve a aparecer variables cuantitativas escogidas. Entonces, nuevamente, le damos clic sobre la celda A3 y B3. Entonces, cuando le damos en A3, escogemos nuevamente la variable que utilizamos en el ejercicio 2. Entonces, recordemos que nosotros trabajamos, o bueno, que yo escogí horas en plataforma UNAD, ¿cierto? Y aquí, entonces, la otra variable, entonces nosotros miramos y aquí empezamos a mirar y escogemos otra al azar. Entonces, por ejemplo, voy a colocar que satisfacción con modalidad virtual. Entonces, automáticamente me trae los datos ¿desde dónde? Desde la base de datos, ¿cierto? Y ya aquí ya empezamos a desarrollar los ejercicios que nos estén pidiendo. ¿Listo? Otra cosita, aquí en esa pestaña de webconferencia, nosotros vamos a tomar o vamos a colocar de pronto un pantallazo o dos pantallazos de la webconferencia. Esas webconferencias, ¿cuáles son? Los encuentros virtuales que nosotros estamos haciendo, ¿cierto? En ese caso, lo que llamamos CIPA, los CIPAs que estamos haciendo, digamos, el de hoy, ¿sí? Entonces, recordemos que para facilitar el trabajo y para que no nos quede todo el trabajo así pesado para hacerlo de una, nosotros lo vamos a hacer, estamos realizándolo ¿en qué? En sesiones de cada 8 días que van a ser los días jueves, ¿cierto? ¿Que dónde ven esa pequeña información que les estoy diciendo? Recordemos que esa la podemos encontrar aquí ¿en qué? En Teams, ¿cierto? Entonces nosotros estamos aquí en Teams, a usted les puede aparecer de esa manera. El canal del curso de estadística y probabilidad se llama Estadística y Probabilidad 2, ¿cómo es? 2-11-6-22, raya 2035, Edwin David Roa, ¿cierto? Pero recordemos que para ingresar al canal o bueno, al espacio de estos cursos, aquí ustedes encuentran ese avisito anclado. Le damos un clic ahí y nos manda ese mensaje y simplemente le damos clic acá directamente y ya nos manda aquí a la reunión, ¿cierto? O simplemente nos manda es al chat de la reunión. Digamos, aquí nos manda aquí al chat de la reunión, ¿cierto? Y aquí ¿qué podemos ver? Aquí va a estar toda la información, mejor dicho, aquí reposa toda la información que yo les voy a enviar, que recordatorios de estos IPAs, que los recordatorios de las alertas tempranas del curso, de cada actividad y de pronto material o explicaciones que yo les vaya dando. ¿Listo? Por eso es importante que nosotros tengamos activo el Teams para podernos comunicar rápidamente, ¿cierto? Entonces aquí volviendo nuevamente al curso, espere que se me perdió acá, listo. Entonces aquí en esa ventana le vamos a dar, vamos a anexar ¿qué? Uno, dos o tres pantallazos, ¿listo? Y aquí en la parte de bibliografía, pues vamos a colocar la bibliografía o los referentes bibliográficos que nosotros estemos usando o hayamos usado para poder desarrollar esa actividad. ¿Listo? Entonces, eso es de acuerdo a la plantilla. Listo, entonces regresamos nuevamente
aquí a la contextualización de ¿qué? De la unidad 1. Listo, entonces, de la contextualización, ¿alguna duda? Listo, bueno. Bueno, muchachos. Entonces acá, por ejemplo, voy a mirar acá un foro para contestar la pregunta de nuestra compañera Lady. Entonces, por ejemplo, aquí voy a escoger, venga, uno de los que ya respondí. Por ejemplo, aquí voy a entrar al de, al de Natalia, que es el 117. Entonces, aquí, en ese ejemplo, aquí en ese 117. Listo. Entonces, que cómo nosotros vamos a saber cuáles fueron las variables que escogió nuestros compañeros. Entonces, las que no se pueden repetir es cuál. Entonces, entonces, después del foro, para contestar, ustedes simplemente le dicen aquí, responder, ¿sí? Y aquí se les abre una ventanita donde ustedes empiezan a dar la respuesta. Este responder lo tienen que hacer es al final, ¿del qué? En el responder del primer cuadrito, ¿sí? Donde tengo toda la literatura del foro, ¿cierto? Entonces le damos aquí en responder y se nos abre un cuadrito y ahí respondemos, ¿cierto? Entonces recordemos que tienen que colocar, bueno, como un saludo como por cordialidad y escribir, comparto mi elección para el desarrollo de la fase 2. Entonces ahí ustedes pueden hacer el cuadrito o simplemente ese cuadrito lo hacen en Word o en Excel y lo pegan ahí. Entonces debe ir el nombre de ustedes. Entonces, literal elegido, que entonces este es para el ejercicio 1. Entonces escogieron el literal A. En otra columna, variable el ejercicio 2. Entonces, este tampoco se debe repetir para ese ejercicio, para el ejercicio 2. Entonces, por ejemplo, ella escogió horas de cálculo semanales, ¿cierto? Entonces, digamos que Eider David no puede escoger esa misma variable para el ejercicio 2, sino escoger una de las 4 restantes y así sucesivamente, ¿cierto? Aquí en las variables del ejercicio 3 sí se pueden repetir, pero debemos tener en cuenta acá que, por ejemplo, ella escogió en el ejercicio 2 horas de estudios semanales. ¿Cuáles variables debió haber escogido aquí en el ejercicio 3? Haber escogido primero horas de estudios semanales acá y después ahí sí alguna de estas dos variables que escogió, ¿cierto? Entonces venga aquí de una vez, le corrijo acá, hasta ahorita me di cuenta. Entonces acá, por ejemplo, acá, si en el caso de ella que cometió ese error, entonces le voy a corregir ahí. Entonces le recuerdo que para el ejercicio 3 debe trabajar con la misma variable del ejercicio 2 y escoger otra variable adicional. Listo, y entonces aquí ya, listo, entonces aquí ya le corregí o le aclaré a Natalia cómo debe ser, ¿cierto? Listo. Preguntas que por ahí me levantaron la mano. Eh, sí, Julio César. Digo, perdón, Julio Eh, Hernán. Profesor, qué pena. Usted dice que no se pueden repetir y tiene solo 4 variables para poder escoger entre 27 estudiantes. No, ahí hay, ¿qué? Mira, aquí en variables cuantitativas encontramos 1, 2, 3, 4 y 5 variables cuantitativas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que para el ejercicio 2 yo dije que iba a trabajar horas de plataforma de la UNAD, ¿cierto? Entonces, mi otro compañero, digamos que se llama Hernán, va a escoger una de esas 4 para el ejercicio 2, ¿sí?
Entonces, digamos que aquí un pequeño ejemplo, digamos acá. Entonces, digamos, yo escogí horas de plataforma, ¿cierto? Digamos que Hernán escogió satisfacción de modalidad virtual, ¿sí? Digamos acá que Camila después ya vio que estaban estas dos, entonces escogió horas de estudio, ¿cierto? Digamos acá que mi compañera Lady vio que solamente quedaban estas dos opciones y cogió dominio de TIC. Y digamos que mi compañero Luis Horacio, pues como ya escogieron cuatro, entonces solamente quedó calificación promedio, entonces escoge calificación promedio. Entonces para el ejercicio 2 aquí no hay que repetirse en el grupo. Por eso la tablita del foro, ¿cierto? Entonces acá, por eso es la tablita de ese foro. Entonces, la que no se puede repetir, ¿cuál es? Para el literal, para el ejercicio 1 y la variable para el ejercicio 2. Entonces, aquí para el ejercicio 3, recordemos que aquí debe ir la misma variable, pero aquí esa sí cambia. ¿Listo? ¿Sí quedó claro, compañero? Profe, qué pena. Sí, señora. Pregunta. En la variable 2 debe de ir, en la variable 3 debe ir la misma de la variable 2 y la segunda la puedo escoger diferente. Sí, señora, correcto. Por ejemplo, yo escogí en el literal C, variable del ejercicio 2, satisfacción con modalidad virtual, y en variable 3 escogí satisfacción con modalidad virtual y escogí horas de estudios semanales. Ajá, ¿Sí? correcto, muy bien. Gracias. Listo, así es. Muy bien, Luisa. ¿Su merced ya escribió en el foro? En estos momentos lo estoy haciendo. Listo, listo, vale. Cualquier cosita me recuerda el grupo y ya al finalizar volvemos a mostrarlo. ¿Listo? Sí, Camila que me había levantado, Camila o Loren me habían levantado la mano. Sí, qué pena. Lo que pasa es que para mí no es tan claro de dónde saco las primeras dos variables. Imagino que lo dijeron antes de que yo me conectara porque entré un poquito tarde. Entonces quisiera saber si me podrían aclarar las primeras dos variables, por favor. Listo, listo, no hay problema, tranquila. Listo, entonces, listo, entonces estamos aquí en el ejercicio. Profesor, qué Sí, pena, Julio. profesor. Es que, bueno, lo que usted estaba comentando es verdad, digamos, ahí hay 5 variables, ¿cierto? 5, 6, Sí. 5. Y en mi grupo hay 6 personas, entonces alguien se va a Ah, quedar sin eso. es Y en que mi la grupo hay 6 sexta persona personas, soy yo. no lo veo. Ah, sí, ya, listo, ya, qué pena. Sí. Venga, por ejemplo, Julio, ¿de qué grupo es? 114, profesor. Listo, entonces acá 114. Entonces ustedes aquí ven los participantes, ¿cierto? Entonces aquí ustedes van a encontrar 6 personas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Pero el que no deben tener en cuenta es, bueno, para el desarrollo del ejercicio no deben tener en cuenta al tutor, ¿sí? En el caso, Edwin David Roa Núñez, ¿cierto? Que es el tutor. Entonces, por ejemplo, entre Ángelo, Julio, Carlos, William y Lina, escogen las variables. Ok, ¿Listo? ok, entendido. Gracias. Listo, vale. Listo, entonces aquí vuelvo a repetir, tranquilo, si hay que volverlo a explicar, no pasa nada, ¿cierto? Porque aquí prácticamente es donde muchos cometemos los errores. En la parte de qué? De escoger la variable. Sí, Camila. Perdón, pero es que ya me perdí otro poquito más. ¿Dónde encuentro mi grupo? Listo, entonces aquí, ustedes ingresan al curso, ¿cierto? Y bajan a la parte de aprendizaje y evaluación y en ese momento nosotros estamos en el momento intermedio. Le damos un clic aquí en momento intermedio
e ingresamos a esa parte que dice fase 2, organización. Le damos clic y aquí en esa parte que nos dice la guía de aprendizaje, los contenidos referentes, y aquí donde dice foro de discusión, ingresamos, ¿cierto? Y a ustedes les aparecen estos dos foros que aparecen acá, ¿cierto? Entonces, ustedes van a ingresar únicamente al que dice Edwin David Roa, que creo que es el primero que les aparece, ¿cierto? Que ese es donde yo les voy a calificar. Ese otro foro es de la directora, que cuando ella subió se le fue para todos los cursos. Pero entonces, ustedes van a ingresar simplemente a cuál? Al que dice comenzado por Edwin David Roa. Entonces, y acá es donde ustedes encuentran el grupo. ¿Sí? Entonces, le dan acá clic y ven quiénes son los participantes del grupo. ¿Cierto? Y para responder el foro, si le damos aquí en bienvenidos a la fase 2. Y aquí le dicen después responder. Y ahí ya colocan, escriben el nombre de ustedes y pegan la tablita que estamos diciendo. Listo, entonces, aquí, listo, nos devolvemos acá. Nos dice el ejercicio, nos dice que para el ejercicio 1 tenemos que escoger uno de estos 5 literales. Y digamos acá, por ejemplo, para el literal A, hay que hacer una infografía en inglés de esos temas, de frecuencia absoluta y percentil. Por ejemplo, que para el literal D hay que hacerlo de la curtosis y de la amplitud de clase. Entonces, pegamos acá, pegamos aquí la infografía y debajo de ella colocamos el link donde reposa. Eso es para el ejercicio 1. Entonces aquí, para el ejercicio 2, nos dice que tenemos que escoger una variable cuantitativa. Entonces, las variables cuantitativas son estas 5 que les estoy mostrando acá. Estas 5 que estamos mirando acá. Estas, que son horas de estudio, calificación promedio, satisfacción, dominio y horas de la plataforma. ¿Cierto? Entonces, para el ejercicio 2, nosotros escogemos una cualquiera. ¿Cómo la vamos a escoger para el ejercicio? Le damos clic aquí en la celda A3 donde dice, digamos acá, horas de plataforma y voy a escoger, por ejemplo, dominio TIC. Entonces, aquí la escojo. Entonces, en la tablita que vamos a pegar en el foro, escribimos ejercicio 2 y la variable que escogí, dominio TIC. ¿Listo? Ahora, para el ejercicio 3, nos dice que debemos tener en cuenta la misma variable que escogimos anteriormente. Entonces, dominio TIC. Y una adicional. Entonces, adicionalmente, digamos que vamos a trabajar calificación promedio. ¿Sí? Y entonces, esas son las dos variables que vamos a colocar en la casilla del ejercicio 3. ¿Listo? Aquí en webconferencia, pantallazos de que sí estuvieron en las webconferencias y aquí en bibliografía, referentes bibliográficos que hayamos trabajado. ¿Listo? Listo. Sí, Entonces ya es aquí más claro. listo. Entonces en la parte de contextualización, ya. Ahora sí vamos a mirar la parte de frecuencia para datos agrupados y datos no agrupados. Es decir, ya vamos a explicar rápidamente como un poquito de la teoría. Listo, entonces, recordemos que para poder realizar una tabla de frecuencias, nosotros la podemos hacer de dos maneras. Una para datos agrupados y otra para datos no agrupados. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar la tabla de frecuencia para datos agrupados y para la tabla de datos no agrupados? Entonces, recordemos que la tabla de frecuencia para datos no agrupados, para datos no agrupados,
nosotros vamos a utilizar una variable estadística, ¿cierto? Ya puede ser que sea cuantitativa o cualitativa, ¿sí? Entonces, pero la cuestión perdón, de esta variable, de esa variable que, de esas variables cualitativas o cuantitativas es el tamaño, ¿cierto? Entonces, que pueden ser pocos valores o poca variable cualitativa. Por ejemplo, de variables cualitativas, digamos, de los hombres de un salón, ¿cierto? Entonces, en un salón hay 40 hombres, son poquitos hombres, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las variables que vamos a tener para estudiar, para hacer el estudio de esos hombres? Entonces, podemos decir que sean feos o bonitos. Entonces, ahí ya tenemos solamente dos variables cualitativas, que cuáles son feos o bonitos, ¿cierto? O podemos decir de la estatura, que puede ser bajo, medio, alto y alto, ¿cierto? Entonces bajo, digamos de unos 60 para abajo, medio alto que podemos decir que de unos 60 a unos 70 y altos mayores de unos 70. Por ejemplo, eso se me vino a la cabeza. Entonces, esas tres variables que cualitativas, ¿cierto? Y en cambio, la tabla de frecuencia para datos agrupados es cuando nosotros vamos a trabajar un gran número de datos. Entonces, por ejemplo, podemos decir los habitantes de la ciudad de Tunja o los habitantes de la ciudad de Bogotá. Sabemos que son muchas personas, ¿cierto? Entonces podríamos decir ahí, vamos a estudiar la edad promedio de vivencia de la población de Tunja. Sí, entonces digamos, ¿desde qué edad a qué edad está más o menos promedio o que ha vivido la gente o que vive la gente actualmente? Estamos diciendo que desde los 0 años hasta los 100 años, ¿cierto? Entonces, y digamos que de 2 millones de personas, entonces ahí nos toca sacar las edades de todas las personas y ahí empezamos a hacer el estudio para los datos agrupados, ¿cierto? Entonces, recordemos, la tabla de frecuencia de datos agrupados se utiliza cuando la variable cuantitativa toma un gran valor o un gran rango de valores distintos, ¿cierto? Entonces, nosotros para poder trabajar los datos agrupados, lo tenemos que hacer por intervalos o por clases, que ya vamos a mirar qué quiere decir cada una de ellas. Entonces, recordemos que las tablas de frecuencia sirven para organizar los datos y para empezar a poder sacar alguna conclusión, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de sacar alguna conclusión, es tomar una decisión, ¿cierto? Entonces, esas tablas de frecuencia se dividen en dos. Entonces, como lo acabamos de decir anteriormente, que puede ser para datos agrupados y para datos no agrupados. Entonces, para una gran cantidad o para pequeños datos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta para las tablas de distribución de datos no agrupados? Entonces, vamos a tener en cuenta el nombre de la variable, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí el nombre de una variable, recordemos que puede ser cuantitativa o puede ser cualitativa para los datos no agrupados, ¿cierto? Entonces, podemos decir que en un salón le dijimos a los estudiantes que cuántos años tienen. Entonces, sabemos que en un salón de colegio más o menos hay 35 estudiantes. Entonces, las edades van a estar oscilando, digamos que de grado octavo. Entonces van a estar oscilando entre las edades de 12 a 15 años, ¿cierto? Entonces aquí podría ser nombre de la variable 13, 14, 15 y de pronto por ahí uno que sea más bien pequeño, 12 años, un ejemplo, ¿cierto? Entonces, esos son las variables que nosotros vamos a tomar. O que puede ser que le preguntemos cuáles son los colores que más les gustan. Entonces, que digan azul, rojo, amarillo, verde y así sucesivamente. Esas serían las variables. Recordemos que la variable puede ser que
cuantitativa o cualitativa. Cuantitativa cuando tiene número y cualitativa cuando tiene una característica o una cualidad con la que se va a estudiar. ¿Cierto? Entonces, vamos a tener en cuenta en la tabla la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Listo, entonces, para la frecuencia absoluta, nosotros vamos a tener en cuenta ¿o qué quiere decir la frecuencia absoluta? Es las veces que aparece un solo dato, ¿cierto? O aparece el mismo dato, ¿cierto? Entonces, y digamos, hablando del salón, ¿sí? Que sean 35 estudiantes. Entonces, les estamos preguntando las edades, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la frecuencia absoluta? Las veces, la cantidad de veces que se repite el número 13 o el número 12 o el número 14 o el número 15, ¿cierto? Pero que al sumar todas esas cantidades de veces nos debe dar el número de datos del encuestado. Es decir, si nosotros encuestamos a 35 estudiantes, esa sumatoria nos debe dar 35. Entonces, por ejemplo, digamos acá que aquí nos apareció 13. Entonces, digamos acá, las edades. Entonces, en la primera 13 nos apareció 13, aquí 12, aquí digamos 10. Entonces, aquí ya nos dio los 35, que CN es el número de datos, o sea, ese nos debe dar 35, la cantidad de datos que tenemos, ¿cierto? La frecuencia absoluta acumulada es la sumatoria de ellos. Entonces, digamos, acá tengamos en cuenta que la frecuencia absoluta acumulada es la suma de las frecuencias. Ya lo vamos a hacer con un pequeño ejemplo que tengo aquí a continuación. ¿Cierto? Entonces, tengamos en cuenta que la frecuencia absoluta acumulada la vamos a llamar con NI mayúscula, que es la suma de todas las frecuencias absolutas. La frecuencia relativa es la fracción o la proporción. Entonces recordemos que cuando hablamos fracción, recordemos del fraccionario, que hay un numerador y un denominador, ¿cierto? Que eso nos da es una proporción y que esa proporción, el valor nos oscila entre 0 y 1. La frecuencia relativa acumulada, entonces recordemos que es cuando la suma de las frecuencias relativas, ¿cierto? La suma de las frecuencias relativas. Entonces es la suma de las frecuencias anteriores, pero dividiéndola por el número de datos. Entonces, acá nosotros podemos encontrar como un pequeño resumen de estas frecuencias, de la tabla o de las características que vamos a tener en cuenta para la tabla de datos de datos no agrupados. Si quieren, le pueden tomar un pequeño print de pantalla como para que lo tengan en cuenta, para saber cuál es el valor. Aquí llamamos valor de la variable, frecuencia absoluta, relativa, acumulada y frecuencia porcentual. Sí, Julio Hernán. Pues qué pena, ¿esta grabación la va a subir el día de mañana? Sí, Ok. apenas terminemos la clase de hoy, dura más o menos, recopilando la grabación, más o menos una media hora, y la subo nuevamente, ¿a dónde? A los mismos canales que les estoy mostrando aquí, que les estoy mostrando acá por el chat. Gracias. Listo, entonces, por ejemplo, espera que agrando. Entonces, por ejemplo, acá estamos en estadística y probabilidad, ¿cierto? Aquí en chat de reuniones, estadística y probabilidad. Aquí le damos clic y aquí en un avisito yo les escribí acá, mire. Con ese mensaje quiero recordarles que la información del acompañamiento docente va a quedar grabado en los siguientes links de grabaciones. Aquí en YouTube va a estar la playlist de estadística y probabilidad y aquí en el Drive la carpeta también con las grabaciones, ¿cierto? Entonces, digamos, alrededor de una hora
ya las estaré subiendo. ¿Listo? Entonces aquí Ok, ya muchas tenemos, gracias. listo, tenemos el resumen de la frecuencia de datos no agrupados. Entonces, un ejemplo. Entonces, digamos, a un grupo de personas se les preguntó cuál es el color favorito que ellos tienen, ¿cierto? O el color favorito de ellas. Entonces, ellos empezaron a decir que negro, azul, amarillo, rojo, azul y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos los datos, los datos. ¿Qué clase de datos nosotros tenemos acá? Viene la pregunta. ¿Qué clase de datos son los que tenemos acá? ¿O a qué variable pertenece? Cualitativos. Cualitativa. Listo, entonces eso es variable cualitativa, ¿cierto? ¿Por qué cualitativa? Porque estamos hablando de la característica del color, que es negro, azul, rojo o cualquier otro color, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es nuestro primer paso? Entonces, nuestro primer paso es elaborar la tabla de frecuencias. Entonces, ¿cómo la vamos a elaborar? Entonces, tenemos nuestros colores y armamos nuestra, ¿qué? Nuestra tabla de frecuencias. Entonces, acá, por ejemplo, acá escribimos color, ¿cierto? Pero aquí, en realidad, esta es lo que nosotros estábamos llamando anteriormente, que era ¿qué? La variable. ¿Sí? Entonces, que vamos a trabajar es la variable cualitativa de color. Entonces, acá empezamos. Obviamente, nosotros tenemos que empezar a, ¿qué? A contar cuántas personas dijeron negro, cuántas dijeron azul, cuántas dijeron amarillo, cuántas dijeron rojo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuántas dijeron negro? Entonces empecemos aquí a contar. 1, 2, 3 y 4. Entonces, 4 personas dijeron que era negro. Entonces, esa es la frecuencia absoluta para el color negro. ¿Cuántas veces se repitió negro? 4 veces. Ahora, vamos a mirar cuántas personas dijeron azul. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, 5 veces me dijeron azul, ¿cierto? Ahora, ¿cuántas personas me dijeron amarillo? Pues amarillo me dijeron 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces dijimos que 5 personas me dijeron amarillo. Ahora, ¿cuántas personas me dijeron rojo? Entonces acá empiezo a contar cuántas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y 6. Entonces 6 personas me dijeron rojo. Entonces, ya sabemos que tenemos ¿cuántos datos? 4 por 5, 20. Entonces tenemos n igual a 20, que son los números de datos. Entonces, la suma de todas estas frecuencias absolutas me debe dar el número de datos. Entonces empezamos acá. 4 más 5, 9. Más 5, 14. Más 6, 20. 20. ¿Cierto? Entonces tenemos acá que fueron 20 datos, que nos corresponde a la misma cantidad de los datos que obtuvimos. ¿Cierto? Ahora, la frecuencia acumulada. Nosotros dijimos aquí anteriormente que la frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias, ¿cierto? Entonces acá empezamos a coger frecuencia acumulada. Pues la primera sería 4. Ahora se le suman los 5. O sea, 4 más 5, 9. 9, Ahora más 5, 14. 16. Más 6, 20, ¿cierto? Entonces aquí obtenemos que el total de datos es la misma frecuencia total acumulada, ¿cierto? Ahora, empezamos con la frecuencia relativa. ¿Qué dijimos de la frecuencia relativa? ¿Que a qué es igual la frecuencia relativa? Pues recordemos que la frecuencia relativa nosotros la calculamos, o sea, decimos que h sub i
es igual a ¿qué? A n sub i sobre n. Entonces, recordemos acá que en ese caso n sub i es la frecuencia absoluta. Entonces, digamos acá, decimos para el primero, que es 4, ¿cierto? ¿Cuántos datos fueron? 20. Y 4 dividido en 20, ¿cuánto nos da? Entonces, pues aquí vamos a hacer uso de la calculadora. Y empezamos. 4 dividido en 20 es igual a 0.2, ¿cierto? Entonces decimos acá, igual a 0.2. Y aquí vamos a colocar el 0.2, ¿cierto? Ahora, vamos a mirar con el 5. Entonces decimos 5 dividido en 20. Eso es 0,25. Entonces decimos acá 0,25. A 5 otra vez 0,25. Y ahora vamos a hacer 6 dividido en 20. Me da 0,3. Pues 0,3. Y ahora lo que debemos tener en cuenta acá es que la suma de todas estas frecuencias me debe dar 1. Entonces decimos acá 0,2 más 0,25 me da 0,45. Más 0,25 me da 0,70. Más 0,3 me da 1. ¿Cierto? Entonces recordemos acá que la frecuencia relativa, su mínimo valor es 0 y el máximo es 1. Que prácticamente nosotros decimos que va desde el 0% hasta el 100%. En algunos casos decimos que la frecuencia relativa después la multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje. ¿Cierto? Pues decimos acá que va desde el 0% hasta el 100%. Listo. Ahora, decimos la frecuencia relativa acumulada. Quiere decir que es la suma de las frecuencias relativas. Entonces empezamos. La primera, 0,2. La segunda, ahora sumamos la segunda. 0,2 más 0,25, eso me da 0,45. Ahora le sumamos la siguiente, me da 0,70 o 0,7. Ahora más 0,3, eso me da que es 1. Nuevamente aquí nosotros nos damos cuenta que ese valor es el mismo de acá, que la sumatoria es la misma total de la frecuencia acumulada, ¿cierto? Entonces aquí ya la tenemos resuelta. Pero, nos damos cuenta que este es igual a este y que esa sumatoria es igual a este de acá, ¿cierto? ¿Preguntas hasta aquí? ¿O vamos bien? Listo, ya me dijeron que bien, entonces continuamos. Listo, entonces, ahora, para la tabla de datos agrupados o la tabla de frecuencias para los datos agrupados, nosotros debemos tener en cuenta algo que se llaman los intervalos. Intervalos, perdón. Sí, entonces recordemos que los intervalos, estos salen a partir del rango. ¿Cierto? Entonces, ya ahorita vamos a explicar qué quiere decir toda esa vaina. Entonces, recordemos que un intervalo tiene un valor menor y un valor mayor, o lo que nosotros también llamamos límite inferior y límite superior. También algo que se va a llamar marca de clase. Y las frecuencias que acabamos de ver con los datos no agrupados. Entonces, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. Que esas frecuencias se siguen trabajando como lo trabajamos en los datos no agrupados. ¿Cierto?
Entonces, ¿qué tenemos aquí de nuevo? Aquí, de nuevo, algo nuevo tenemos que los intervalos, o sea, el límite inferior, el límite superior, la marca y la marca de clase. Entonces, ¿cómo se hace el procedimiento para esos datos? Entonces, el proceso es primero elaborar la tabla de datos con los datos agrupados, es decir, hacer esa tablita que vemos acá, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos empezar a encontrar? El rango. Entonces, este rango nosotros lo hallamos con el valor inferior o el valor, perdón, o el valor menor que nosotros tengamos en nuestra tabla de datos. Perdón, aquí es superior. Aquí es el valor superior, o podemos decir que el valor máximo. Entonces, el valor máximo menos el valor mínimo o valor inferior, ¿cierto? Entonces, digamos acá, por ejemplo, aquí vayámonos a nuestra tablita. Entonces, acá nosotros tenemos la tabla de datos, ¿cierto? Entonces, para empezar a mirar cuál es el mayor o el menor, digamos acá, pues esa tabla es pequeña que tiene 400 datos. Pero, por ejemplo, si hablamos de 1 millón, 2 millones y los datos los tenemos acá en Excel, entonces a nosotros nos queda de la siguiente manera. Entonces, nosotros podemos decir, acá el número de datos, entonces nosotros decimos acá igual a cantidad, pues podemos decir acá cantidad recibida y escribimos el número superior, o sea, en la celda superior, colocamos punto y coma, perdón, aquí se me fue mal. Y acá el número inferior, que sería A403. Y le damos un enter. Bueno, no me lo cogió acá. Chun, 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 chun. Enter. Pero no me estaba funcionando. Bueno, entonces acá miramos la cantidad de datos. Entonces, la cantidad de datos, ¿cuáles fue? Entonces decimos acá que son 400 datos. Entonces aquí, para mirar en Excel, ¿cuál es el valor máximo? Entonces nosotros escribimos igual y escribimos max. Entonces acá aquí nos aparecen, ¿qué? Nos aparecen esas dos leyendas. Entonces nosotros escogemos la que diga max, que dice devuelve el valor máximo de una lista de valores. ¿Sí? Entonces le damos aquí en max un clic y aquí empezamos a escribir entre qué números, número 1 y número 2, pero separados con punto y coma. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener en cuenta de qué, de aquí, de la primera celda que se llama A4, escribimos punto y coma y luego escribimos chief fin, digo chief abajo fin. Entonces, acá y decimos que es, perdón. Listo. Entonces, aquí para sacar ese 400 de acá es shift igual y escribimos la función contar. Entonces, ¿de qué valor a qué valor? Entonces, nosotros llegamos, escogemos todo el rango de datos y le damos enter.
¿cierto? Mira, él automáticamente me mostró 400 datos. ¿Listo? Ahora, aquí vamos a mirar el X menor. Entonces, digo, ¿qué? El número máximo de esa lista. Entonces decimos shift igual, perdón, decimos acá, igual, escribimos max y escogemos max acá. Y el número mayor, digo, o sea, la celda menor y hasta la más máxima. O sea, vamos a escoger el intervalo. Entonces escogemos de acá hasta el final y enter. Entonces acá me está diciendo, y obviamente acá, pues nosotros vamos a trabajar sin decimales, con números enteros, ¿cierto? Entonces me dice que de todos los 400 datos, el número mayor es 10. Ahora, para el número menor, decimos ahora igual. Y escribimos min. Entonces acá decimos que aquí aparece min, que dice que devuelve al valor mínimo de la cierta cantidad de datos. Entonces le damos min y aquí escogemos nuevamente de el valor mínimo es 5. Entonces aquí nuevamente lo ponemos en 5, ¿cierto? Listo. Ahora, vamos a mirar aquí el rango. ¿Qué nos dice el rango? Que es la diferencia entre esos dos valores. Entonces, ¿cómo hacemos? Simplemente hacemos la resta. Entonces decimos igual a qué? Al valor máximo. En ese caso, simplemente escogemos o le damos un clic a la celda menos el valor mínimo, le damos clic a la celda. Aquí automáticamente él nos lo está escribiendo. Y después presionamos Enter. Y nuevamente acá vamos a escoger que sean enteros. Listo. ¿Cierto? Entonces me dijo que el rango era 5 en el ejemplo. ¿Cierto? Ahora ya sabemos cómo sacamos el rango. Ahora nosotros vamos a sacar el número de intervalos. Entonces, es para saber, en ese caso, es para saber cuántos intervalos vamos a sacar, o sea, prácticamente cuántas celditas vamos a sacar, ¿cierto? Entonces acá, ¿cómo nosotros sacamos ese número de intervalos? Entonces, ese lo podemos sacar de dos maneras. Ambas son con la regla de Sturges. Pero entonces, podemos utilizar esta primera ecuación, podemos usar primero esa ecuación que nos dice que el número de intervalos, que lo vamos a señalar con la letra K, es con la siguiente operación. 1 más 3, ¿cómo es? 3,322 más, por el logaritmo natural o el logaritmo en base 10 de la cantidad de datos. Entonces, acá recordemos algo. Cuando nosotros decimos que el logaritmo en base 10 de una cantidad de datos es lo mismo que decir que es el logaritmo natural de esa cantidad de datos. ¿Cierto? Pues recordemos, logaritmo en base 10 es lo mismo que decir logaritmo natural. ¿Listo, muchachos? Entonces, y hacemos esa operación. Entonces, recordemos que para esa ecuación nosotros debemos tener en cuenta el orden de las operaciones. En ese caso, por ejemplo, tenemos una suma y tenemos aquí una multiplicación. ¿Qué debemos hacer primero? Empezamos a sumar 1 más 3,22 por el logaritmo de la cantidad de datos o hacemos primero 3,322 por el logaritmo natural de la cantidad de datos y después le sumamos el 1. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, recordemos, primero hacemos la operación de multiplicación y a eso después le sumamos el número 1.
O simplemente la otra manera es sacar, Surges también nos dice, lo pueden sacar de la siguiente manera, que perdón, 1 más logaritmo en base 2 de la cantidad de datos, ¿cierto? Entonces acá sí ya podemos realizar la operación primero que el logaritmo de la cantidad de datos y después le sumamos 1, ¿cierto? Entonces, como nosotros vamos a trabajar esto en Excel, pues nos vamos a ir a Excel. Entonces tenemos acá. Aquí nos están recordando qué, cómo se escribe la ecuación. ¿Cuál es la ecuación? Pero entonces, ¿cómo la vamos a escribir nosotros en Excel? Entonces, recordemos que tenemos dos formas de hacer la ecuación de Sturges. Pero voy aquí a crear una nueva hojita para escribirla. Entonces, podemos escribirla de esa manera, ¿cierto? O podemos escribirla también de la otra manera. Pues aquí recordemos que es 322. Y la otra manera nos dice que es 1 más el logaritmo de la cantidad de datos, pero esto es en base 2, logaritmo en base 2. Logaritmo en base 10 o logaritmo natural. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo lo escribimos nosotros en Excel? Entonces, en Excel nosotros lo hacemos de la siguiente manera. Entonces, escribimos el igual, el 1 más, abrimos paréntesis, 3,322 ahora por. Entonces, recordemos que dijimos que era el logaritmo en base 10 o logaritmo natural. Entonces, aquí podemos colocar logaritmo. Entonces, aquí nos aparece. El primer logaritmo es donde nosotros vamos a escribir el de la base. O log 10, que es logaritmo en base 10. Entonces, en ese caso vamos a escribirlo de una vez, logaritmo en base 10. Logaritmo en base 10, ¿de qué número? Digamos acá de 400, que fueron los 400 datos. Entonces, aquí me está diciendo, mire, tiene un error. Entonces, nos devolvemos al error, nos devolvemos a la escritura y nos damos cuenta que me faltaba el último paréntesis. Y ya aquí prácticamente me dice que va a ser 9,6, ¿cierto? Ahora, lo vamos a realizar con el logaritmo en base 2. Entonces, escribimos otra vez igual a 1 más, pues aquí ya escribimos log, y acá nos dice, escribamos el número, o sea, la cantidad de datos, en este caso 400, y nos dice que sea punto y coma, y que escribamos la base. En ese caso es en base 2. Y cerramos el paréntesis. Y le damos Enter. Si se dan cuenta que nos da el valor prácticamente muy aproximado. Entonces, pues como ese valor con decimales a nosotros no nos va a servir, nosotros vamos a decirle que nos haga el redondeo. Entonces, aquí al mismo Excel le decimos que nos haga el redondeo. Entonces, nos vamos nuevamente, como escribimos la ecuación, y para que no redondee, vamos a escribir redondear, ¿cierto? Entonces, aquí nos aparece que redondear a un múltiplo deseado, redondear a un número par, a un número impar, o redondear simplemente a un número o al más cercano y aquí al más o al menos. Entonces, ¿cuál es la función que vamos a trabajar nosotros? Ese que dice redondear. Entonces, acá nos dice que redondear al número de decimales. Entonces, aquí le damos, ¿cuál es el número? Toda la operación que acabamos de escribir.
Y a lo último escribimos punto y coma. ¿Y a cuántos decimales? Que nos diga, o sea, que el redondeo sea de 0 decimales. Y cerramos paréntesis y le damos enter. Entonces, ¿a qué número nos lo redondeó? Que a 10. Igual lo hacemos de esa manera. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir acá que shift igual, perdón, igual a redondear redondear al número. Entonces, el número lo podemos también hacer así. Escogemos la celda y que no nos tenga en cuenta los decimales. Y acá también nos dio el mismo número, ¿cierto? Nos lo redondeó fue a 10. Entonces, ¿cómo redondeamos esos números? Nosotros recordemos que aquí lo vamos a tener en cuenta ¿con qué? Con las cifras significativas. Entonces, recordemos acá que como es 9,64, entonces como va después del 5, coge el número siguiente. En este caso, escogió a 10. Por ejemplo, si aquí nos hubiese dado, digamos acá, 9,4958, ese número acá, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros le decimos que redondear este número y que no nos tenga en cuenta los decimales, nos los redondea al número anterior. Entonces, recordemos acá, nos lo baja al entero inferior cuando es menor, cuando aquí nos aparece menor que 5, o sea, un 4, ¿sí? O con 49 también acá nos lo baja a 9. Si nos aparece acá el 5, ya no lo pasa al siguiente entero. ¿Listo? Entonces ya tenemos acá que nos dice que lo vamos a trabajar ¿con qué? Con 10. Entonces aquí nos devolvemos y aquí entonces volvemos a escribir rápidamente la ecuación. Entonces decimos que shift igual a ¿qué? Entonces aquí decimos que shift igual, escribimos la ecuación a 1 más, abrimos paréntesis, 3,22 3,322 por el logaritmo, decimos que el logaritmo natural o el logaritmo en base 10 del número. ¿De cuál número? De esta celda de acá. Y cerramos paréntesis y le damos enter. Entonces aquí nos lo aproximó de una vez a qué? Al siguiente número. ¿Cierto? Entonces, ya sabemos que son 10 intervalos. Entonces aquí simplemente podemos decir que control C y acá que me pegue el valor. Listo. Entonces aquí ya nos dijo que era 10. Ahora, ¿entendía la parte de los intervalos? Sí, profe. Listo. Ahora, vamos a determinar la amplitud de la clase. Entonces, la amplitud de la clase, ¿cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer. Lo podemos hacer de dos formas. En ese caso vamos a trabajar esta ecuación, la que nos dice que el rango sobre el número de Sturges. Entonces nos devolvemos a nuestro Excel. Entonces acá nos dice que es rango sobre el número de Sturges. Entonces decimos shift, o sea, decimos igual. ¿Cuál es el valor del rango? Escogemos la celda dividido en el número de Sturges. Entonces escogemos esa celda y le damos enter. Y acá nos va a decir que la amplitud va a ser de 1. ¿Cierto? En otros ejercicios nos va a salir diferentes números. Por ejemplo, digamos acá, que en horas de estudios semanales. Sé que acá nos dio esa parte. ¿Cierto?
Si cambiamos el número, si nos cambiamos, nos va a cambiar. Si volvemos a cambiar de variable, nos cambia. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, digamos acá, bueno, aquí. Listo. Entonces, aquí ya tenemos la amplitud. Esa amplitud también nosotros podemos decir que es el límite superior más el límite inferior dividido en 2. Límite superior más límite inferior y todo eso dividido en 2. Y nos da exactamente lo mismo. ¿Cierto? Por ejemplo, en el caso de que acá, ya cambiamos aquí de variable. Por ejemplo, aquí, que en el caso que esa división me dé 1,67, lo aproximamos al siguiente entero. Siempre y cuando nosotros estemos trabajando números enteros. Si estamos trabajando con decimales, entonces nos lo aproxima al siguiente decimal. ¿Listo? Y ahora empezamos a colocar los valores hallados en las columnas de la tabla de frecuencia con el siguiente orden. Clases, que son los intervalos. Las marcas de clase, la frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada, y además se puede colocar la frecuencia porcentual, que es simplemente la multiplicación de la frecuencia relativa por 100. ¿Listo? Profe, Sí, me señora. perdí en el siguiente punto, en el anterior y superior de cada clase. Ah, listo. Ya vamos para ahí, tranquila. Ah, es que como estamos hablando del último, entonces creí que era... No. Aquí es que es el último paso. Entonces ya vamos a hacerlo. Entonces, espera aquí. Entonces, ya estamos aquí en nuestro ejercicio, ¿cierto? Entonces decimos, acá nos está diciendo que el rango mínimo, digo que el mínimo valor es 4 y que el máximo valor es 20, ¿cierto? Nos está diciendo que es un rango de 16, ¿cierto? Que según Sturges nos está diciendo que van a haber 10 intervalos. Eso acá nos salió los 10 intervalos. Y que la amplitud va a ser de 2. Entonces, ¿cómo vamos a escoger aquí los intervalos? Entonces, acá quiero que me pongan atención a esta partecita aquí para poderlos escoger. Entonces, nosotros para escoger los intervalos, permítame aquí que voy a colocar otra, una hoja en blanco. Listo. Listo, entonces acá. Nosotros para coger los intervalos debemos tener en cuenta la siguiente notación. Entonces, recordemos que tenemos nosotros unos intervalos que vienen de esta manera, ¿cierto? Acá un número y acá otro número, que son en paréntesis. Eso quiere decir que pueden ser mayor que o pueden ser menor que. Entonces recordemos que los simbolitos es mayor y menor. ¿Qué significa mayor que? Que vamos a escoger el número a partir del siguiente de él. Y menor que números menores a partir de él. Entonces, por ejemplo, si yo digo acá que tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta 7, ¿cierto? Si yo digo, escoja el número mayor que, digo, que cuántos números mayores de 2 hay. Entonces,
¿Qué decimos? Nosotros no escogemos el número 2, sino cogemos a partir del 3. Entonces decimos que es 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces decimos números mayores que 2, hay 5 números, ¿cierto? Entonces cogemos a partir del 3. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Y si decimos que números menores de, digamos aquí en este caso, de 3. Entonces, ¿a partir de cuál número vamos a empezar a coger? A partir del 2 hacia abajo. El 2. Entonces, en este caso vamos a decir que hay el 2, el 1 y el 0, o sea, 1, 2 y 3 números, ¿cierto? Cuando nos aparezcan esos que son cuadrantes, eso significan que son mayores o iguales que o menores o iguales que. Ese cuando nos aparece así, ¿qué quiere decir? Que cogemos a partir de ese número, porque por eso nos dice que mayor o igual. Entonces, por ejemplo, decimos números mayores o iguales que 4. Entonces, ¿cuántos números hay? Entonces empezamos a decir, cogemos desde el 4 hacia adelante. Entonces decimos 1, 2, 3 y 4, contando el número 4. Y si decimos números menores que 2, entonces, ¿cuántos son menores de 2? Menores o iguales de 2. Entonces decimos 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces acá es diferente que nos digan el conjunto. Entonces, si, por ejemplo, si nos dicen el conjunto, entonces nosotros decimos que es el 4, el 5, el 6 y el 7. Y acá sería entonces sería el 0, el 1 y el 2. ¿Cierto? Si nos dicen, si nos piden el conjunto. Pues eso es lo que les quería explicar. A veces nos aparece de esa manera, ¿cierto? Que mayor que y menor o igual que. O simplemente nos aparece de esa manera. ¿Qué quiere decir? Perdón. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, esa segunda opción? Que vamos a coger el límite inferior, pero no vamos a coger el número superior. ¿Listo? Entonces, aquí nos vamos nuevamente para acá, para la tablita. Entonces, por ejemplo, que ¿cómo se sacan los intervalos? Entonces, decimos que van a tener una amplitud de 2, ¿cierto? Pero esos va a arrancar a partir de ¿qué? Del límite inferior. En este caso, del 4. Pues el límite inferior va a ser 4. Pues recordemos que aquí debemos trabajar es con números enteros, sin decimales. Listo. Entonces, el número menor es 4, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo sacamos el valor máximo de ese intervalo? Al número menor le sumamos el número de la amplitud. O sea, ¿cuánto le tenemos que sumar? 2. Entonces, 4. Entonces, aquí podemos decir acá simplemente, aquí 4 más el 2, que nos dio 6, ¿cierto? Pero entonces, como va a ser la tabla, entonces decimos que chif igual a ¿qué? A este valor más el número 2, ¿cierto? Pero como se va a sumar el 2 para todas, entonces lo bloqueamos. Decimos que solamente nos tiene que dar el número 2. Entonces aquí me dio que 4 más 2, 6. Listo. Y ahora Profe, aquí ¿cómo para bloqueamos? las... aquí, miren, para bloquearlo, simplemente colocamos... Listo. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar el valor de la amplitud, que es aquí 2, ¿cierto? Entonces le decimos, señalamos la celda del 2, pero bloqueamos el número. Entonces recordemos que para bloquear el número, le colocamos el signo pesos delante de la letra y también delante del número. Y ahí me dice que es 6.
Si nosotros lo seguimos bajando, mira, aquí me suma en todos el 2, ¿cierto? Y ahora acá, ¿qué es lo que necesitamos saber acá? Que vamos a coger el valor de acá, o sea, este 6, entonces decimos igual a esa celda de acá y le vamos a sumar también la amplitud, el F8, ¿cierto? Entonces aquí le colocamos el signo pesos y el signo pesos delante, antes de la letra y antes del número. Y acá me dijo, ¿pero qué pasó acá? El E14. Porque aquí, acá debe ser porque me está cogiendo algún dígito, ¿cómo es que se llama? Algún decimal y me los está aproximando. Entonces aquí 4 más 2, decimos que es 6. Y ahora sí, aquí ya podemos decir así, ¿cierto? Y acá ya decimos, acá, entonces digamos que igual a este más ese pero fijo. No, me lo está cogiendo es diferente. Entonces debe ser aquí por este número de acá. Entonces digamos acá que quede el 2 fijo. Entonces digamos que sea no el F sino el G. Aquí estoy desacomodando como la celda para que me coja el valor de la G. Listo, entonces ahora sí aquí ya puedo coger y puedo decir aquí lo siguiente. Y aquí voy a coger aquí también que sea la G para que me bloquee el número. Listo, y ahora sí aquí ya me quedó. Pero no, perdón, espera, entonces está 4, 6, 6, 8. Entonces aquí debe ser 12, 14, 16, 18 y 20. Entonces, acá no, acá no. Y simplemente viene esto hasta acá. Listo, entonces aquí ya tenemos nuestra tabla de datos con los intervalos. Aquí no me salió bien de pronto, fue por algo de por aquí que, bueno, aquí fue que de pronto no bloqueé algún número. ¿Listo? Entonces por eso era que me salía descoordinado. Entonces ustedes ahí con paciencia lo van haciendo en su trabajo y eso lo pueden ir colocando como observación. Pueden decir, bloqueamos tal número en tal celda para que fuera de esa manera. ¿Listo? Entonces, ahora, la marca de clase. Entonces, la marca de clase, ¿cómo fue que dijimos que la podíamos sacar? Que nosotros sacábamos la marca de clase. ¿Cómo? A ver si recuerdan cómo dijimos que era la marca de clase. Que se sumaban los que, el límite inferior y se sumaba el límite superior y se dividían en dos. Entonces, la marca de clase decimos que esto es igual a qué? Al límite inferior más el límite superior, ¿cierto? Pero recordemos que esta suma debe ir entre paréntesis porque después lo vamos a dividir en dos. Entonces acá decimos 4 más 6, 10, 10, dividido en 2, 5, 5. Entonces esa es nuestra marca de clase para el primer intervalo. Ahora para el segundo intervalo, 6 más 8, 14, dividido en 2, 7, 7, ¿cierto?
Entonces, acá podemos arrastrar y aquí obtenemos nuestra marca de clase. ¿Listo? Pues recordemos, marca de clase es Límite inferior más límite superior dividido 2. Ajá, correcto. Listo. Entonces, la marca de clase que es límite superior más límite inferior dividido en 2. Ahora, aquí empezamos a mirar frecuencia absoluta. ¿Qué quiere decir la frecuencia absoluta? Es la cantidad de veces que se repite Cantidad ese de veces. intervalo. Ajá, la cantidad de veces que se repiten los números de dónde a dónde? De 4 a 4. 6. Pero entonces acá recordemos, ¿qué números vamos a tener en cuenta en ese intervalo de acá? Entonces recordemos que acá en nuestra tabla de datos, nosotros debemos trabajarla de la siguiente manera. Límite inferior va a ser cerrado, entonces vamos a coger el número. Y el límite superior va a ser abierto, quiere decir que se coge del número anterior hacia abajo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá, si nosotros decimos que el límite inferior es 4 y el límite superior es 6, ¿qué números vamos a escoger? A ver, ¿El ¿qué 5? números vamos a coger para ese intervalo? El 4, el 5. Y no más, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener en cuenta que vamos a escoger el qué, el número 4 y el número 5. Entonces, en Excel, nosotros lo hacemos de la siguiente manera. Entonces decimos shift igual, entonces acá, pero que no me acuerdo bien cómo es el comando acá. Entonces, vamos a decir aquí, contar, sí, conjunto, ¿cierto? Entonces, le damos doble clic y vamos a coger el rango. Entonces, el rango inferior, pues, ¿qué va a ser? Entonces, aquí, para hacerlo de una vez acá con todos los números. Ah, ya, esperen. Listo. Porque listo, entonces aquí va a ser de este rango a este rango. Bueno, listo, a las 6 nos vamos. Listo, entonces aquí esto va a ser espera a ver si me sale de esa manera aquí así. No. Entonces aquí, entonces escogemos aquí, contar sí conjunto. Y acá voy a escoger, pues acá me dice que punto y coma, que el primer criterio, que sean mayores o iguales que 4, pero que sean menores que 6. Y enter.
Entonces estoy escribiendo algo aquí de la fórmula mal. Pero voy a hacer aquí un ensayo. Eso, entonces acá. O sea, sí es de esta forma, pero no me está cogiendo, no me está cogiendo el número. 3 puntos y coma. Acá. Entonces, mayores e iguales. Y 5. Profesor, con paréntesis, perdón, con comillas para que le tome la fórmula. ¿Sí? Sí, sí, señor. Y no es necesario los paréntesis. ¿No? Pero, No, no, señor. Solo con el último. o sea, ¿cómo? Sería contar si conjunto, punto y coma, Sí. entre comillas, lo que quiera colocar, mayor o menor, y ya la fórmula quedaría completa. Ah, listo. Entonces, mayor, o sea, en ese caso, mayor que 4, 2 puntos, menor o igual que 6. Ah, y aquí la comilla. La comilla, sí, señor. Sí. Bueno, no, pero aquí me está diciendo que hay 0 datos, pero hay 2. Yo creo que sería mayor o igual. Ah, no, sí, sería mayor a. Ya. Espere que de pronto puede ser por eso, porque aquí estamos trabajando con decimales. Sí, señor. Sí. Pero cambiamos aquí con otro a ver qué pasa. Listo. Entonces, esperemos acá, igual acá ya. Venga a ver si aquí de pronto nos sale mejor. Entonces nos dice que el rango mínimo es 1. Entonces decimos aquí que este es 1. Y el máximo es 5, pero con variación de 2. Entonces decimos acá. Decimos entonces que chip igual al rango mínimo. Y aquí que igual a la amplitud. A la amplitud. Entonces es este más la amplitud fija. Listo. Y ahora aquí decimos que es igual a este valor. Y ahora sí aquí igual a lo mismo, pero aquí bajando. Pues aquí bajando, chun, chun, chun. 5, ajá, sí. Y ahora sí aquí ya me dio correcto. ¿Sí se dieron cuenta? Pues aquí va. Pues aquí tenemos todos los números ya. Profe, pero Pues en sí, esa variable solo veo números del 1 al 5. No sí. hay hasta el 21. Sí, entonces acá
es 4, pues de 3 a 10 y la amplitud es el rango. Ah, ya. Ya me di cuenta cuál es la cuestión de acá. Profe, porque a mí me está pasando igual con mi ejercicio. El número mayor es 25. Y en la tabla de datos agrupados me das el número 43. Ajá, listo. Es por lo siguiente. Aquí ya me di cuenta. Mira, es aquí, listo. Aquí nos dice que en este caso, que es de 1 a 5, decimos que ¿qué? Que nuestra amplitud es de 0,4, ¿cierto? Entonces acá decimos que nuestro número menos, el rango, ¿qué? El límite inferior es el 1, que es el rango mínimo, y ahora vamos a encontrar el límite superior, que en ese caso es ¿cuál? Más la amplitud, 1 más la amplitud. Entonces acá le vamos a decir que me tomen los decimales. ¿Listo? Entonces es por la cantidad de los decimales. Entonces, debemos tener en cuenta que es cuántos números hay acá. Digo, y si es número entero o si es número decimal. Hay ¿Listo? una falla de 5.1 en el Sí. último intervalo. Ajá. Sí, entonces, por ejemplo, en ese caso, como el último número es 5, acá simplemente lo vamos a redondear a 5, aunque no, ahí no pasa nada. No pasa nada si se pasa un número más o un número menos, porque estamos es trabajando en el intervalo, ¿cierto? El último no nos importa tanto, pero los anteriores sí. ¿Listo? Entonces, ¿qué dijimos de la marca de clase? Que la marca de clase, ¿cómo es que se calcula? Límite inferior menos límite superior. Perdón, no es menos, sino es más. Límite mínimo más límite máximo sobre 2. Ajá, correcto. Sobre 2. Enter. ¿Cierto? Y luego los arrastro. Y aquí ya tenemos nuestra marca de clase. ¿Cierto? Por ejemplo, acá, si yo digo que es, o sea, que mi límite es 5, pues aquí, no es, aquí es que, ¿veis? Entonces acá ya nos da cuál es el número que hay entre la mitad de ellos dos, ¿cierto? Pues recordemos que está, por ejemplo, acá está el 1,0, el 1,1, el 1,2, el 1,3 y el 1,4. ¿Sí? Entonces, venga, aquí les voy a explicar esa marca de clase, cómo es que la saca. O qué quiere decir la marca de clase. Entonces, está entre 1 y 1,4, ¿cierto? Entonces, decimos acá, mi intervalo está entre 1 y 1,4, pero aquí cerrado, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los números que hay acá? Entonces está el 1,0, el 1,1, el 1,2, el 1,3, ¿cierto? Y el 1,4. Entonces, la marca de clase
quiere decir que se va a tomar el número que se encuentre en la mitad. En ese caso cancelamos el último con el primero. Después, nuevamente hacemos el mismo ejercicio. ¿Qué número fue el que me dio aquí como marca de clase? El 1, 2. Y aquí obtenemos que es el 1, 2. Lo mismo lo podemos hacer acá, de 1, 4 a 1, 8. Entonces tenemos de 1, 4 a 1, 8. Entonces tenemos acá 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7 y 1, 8. Entonces quitamos el primero, quitamos el último, quitamos el primero, quitamos el último y nos queda que es el 1, 6. Eso es lo que quiere decir la marca de clase, el valor medio de todo ese intervalo. En el caso, por ejemplo, que digamos acá, que el intervalo es de 1, 4 a 1, 9. Entonces tenemos acá, pues digamos acá que tenemos 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8 y el 1, 9, ¿cierto? Entonces, aquí entonces nosotros empezamos. Quitamos el primero, quitamos el último. Quitamos el primero, quitamos el último. Pero si quitamos estos dos, ahí que no tenemos marca de clase. Entonces, en ese caso, cuando encontremos así dos números que están en la mitad, nosotros vamos a decir que esta es la marca de clase 1.6 y 1.7. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, No, señor. profe, no sé qué hiciste en el Excel para que no sobresaliera el número máximo, porque a mí me sobresale. El Aquí sale, máximo es aquí 25 y queda 5.1 46. le salió, ¿cierto? No, el mío es con otra variable y el rango máximo es 25 Venga, digamos, y por me ejemplo, sale ¿qué 43. variable? La de horas de estudios semanales. Listo. Entonces, por ejemplo, acá. Aquí me dice que es 25. Ujú. Aquí me da 25,7. Entonces, eso se debe ¿a qué? Aquí a la parte de los decimales. ¿Sí? Pero Ah, ok. como les dije, aquí en el último no nos importa el valor si se pasa o no se pasa. ¿Listo? Listo. Listo. Entonces, muchachos, les quería proponer una cosita, que ya me toca ir a recoger al niño que hoy no me lo recogieron. Entonces, ¿qué dice si dejamos hoy hasta acá y nos encontramos el próximo jueves a las 4 de la tarde y seguimos trabajando el ejercicio? ¿Sí? Entonces, mientras tanto van haciendo la infografía y van participando en el foro. Y de hoy en 8 continuamos trabajando. ¿Les parece? De acuerdo. Listo, profe. ¿Sí? Listo. Entonces voy a dejar de grabar